Empezamos con el problema número 4, un problema de geometría, y nos dice, dada la recta R, fijaros que la tenemos de ecuación general y el punto P052, se pide a. Comprobar que el punto Q260 pertenece a la recta R y encontrar la recta S que pasa por los puntos P y Q. En el apartado B, obtener el ángulo que forman la recta R y la recta S. Y en el apartado C, obtener la proyección ortogonal del punto P en la recta S. Por tanto, vamos a ir haciendo cada uno de estos apartados. Fijaros que en el apartado A nos pedía en primer lugar que comprobemos que el punto Q pertenece a la recta. Pues para comprobar si ese punto Q pertenece a la recta, lo que vamos a hacer es sustituir este punto en las ecuaciones de la recta. Es decir, vamos a sustituir ese valor de la X, de nuestro punto en la X, el valor de la Y en la Y y el valor de la Z en la Z en cada una de las dos ecuaciones. Y vamos a comprobar si al sustituir nos da igual a 16 y si nos da igual a 12. Si nos da igual a 16 y igual a 12 es porque cumple la ecuación de la recta y por tanto ese punto pertenecerá a la recta. Si no nos da 16 y 12 será porque no cumple esa ecuación y por tanto no pertenece a la recta. Pues vamos a sustituir, fijaros, y al sustituir nos sale 5 por 2, 10, más 6 más 0. Y aquí nos saldría 9 por 2, 18, menos 6 más 0. Fijaros que al hacer los cálculos, 10 más 6 es 16, efectivamente nos sale igual que 16, que os tenía que salir. Y aquí 18 menos 6 nos sale 12, que es igual a 12, por tanto, se cumple la ecuación de la recta y por tanto ese punto Q pertenece a la recta. Lo segundo que nos pedía en este apartado es que calculáramos la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q. No nos especifica si quiere que calculemos la paramétrica, la vectorial o... Entonces vamos a calcular la que nosotros veamos, queramos, la más fácil, es o la vectorial o la paramétrica. Yo en este caso voy a obtener la paramétrica, ¿vale? Entonces para ello necesitamos, pues, primeramente calcular el vector de la recta que pasa por los puntos P y Q. Por tanto, tenemos ahí los dos puntos y vamos a calcular ese vector PQ. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo vamos a calcular el vector PQ? Pues simplemente punto final menos punto inicial. Punto Q menos punto P. Y hacemos los cálculos. Fijaros, la primera coordenada menos la primera, 2 menos 0, 2, la segunda menos la segunda, pues 6 menos 5, 1, y la tercera menos la tercera, pues 0 menos 2 menos 2. Ya tenemos ese vector director. Acordaros que da lo mismo calcular el vector PQ que QP, ¿vale? Sería proporcional al vector y por tanto sería el mismo vector. Ahora, como hemos dicho que vamos a calcular la ecuación paramétrica, pues simplemente fijaros que ponemos X y Z, ponemos el punto de la recta, fijaros, el punto de la recta, he cogido el P, pero también podéis haber cogido el Q, en este caso he escogido el P, porque tenía un 0, aunque este también tiene un 0, nos da lo mismo. 0, 5, 2, y luego el vector director de la recta que nos ha dado 2, 1 y menos 2, siempre el vector director, lo que acompaña a la lambda. Y ya tendríamos la ecuación de la recta S en paramétrica. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos pedía el ángulo que forma la recta R y la recta S. Para poder calcular el ángulo que forman ambas rectas, primero tenemos que obtener los vectores directores de ambas rectas, porque vamos a calcular en realidad el ángulo entre ambos vectores. Entonces fijaros que la recta S ya hemos calculado su vector director en el apartado anterior, es el 2, 1, menos 2, tenemos aquí la ecuación en paramétrica y el vector es lo que acompaña a la lambda, fijaros. Pero en la recta R tenemos la ecuación en general y por tanto el vector director no aparece, tenemos que calcular ese vector director. ¿Cómo podemos calcular ese vector director? Pues bien, podemos pasar
esta ecuación general aparamétrica considerando este sistema como un sistema compatible indeterminado en el cual a una de las incógnitas la vamos a llamar lambda, ya sea la x, la y o la z, y vamos a despejar las otras. Luego, ordenando las ecuaciones, obtendríamos esa ecuación paramétrica. Pero también lo podemos hacer de otra manera y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tener en cuenta que la ecuación general de una recta en realidad es la intersección entre dos planos. Fijaros, aquí tenemos la ecuación de un plano y aquí la ecuación del otro plano. Pues lo que vamos a hacer es calcular el vector director de la recta R a partir del producto vectorial de los vectores normales de ambos planos. ¿Vale? Fijaros, el vector normal del primer plano es el 5, 1, menos 7, es decir, lo que acompaña la x, la y y la z, y el vector normal del otro plano es el 9, menos 1 y 7. Pues vamos a hacer ese producto vectorial entre ambos vectores. Fijaros que para hacer el producto vectorial tengo que calcular este determinante. Pues para hacer el determinante copiamos las dos primeras filas abajo y lo que vamos a hacer es multiplicar en diagonal. Fijaros, esta de aquí, esta y esta, la diagonal principal y las dos de abajo, y luego la diagonal inversa y las dos de abajo para acordarnos de cambiar el signo. Fijaros, nos da esto de aquí, nos daría y por 1 por 7 nos daría 7i, 5 por menos 1 por k nos daría menos 5k, y 9 por j por 7 nos daría 63j. Luego multiplicamos las otras diagonales, pero nos acordamos de cambiar el signo, por eso ponemos menos paréntesis, y nos daría k por 1 por 9, 9k, 7 por menos 1 por i nos daría menos 7i, y 7 por j por 5 pues nos daría 35j. A continuación, para calcular la coordenada x, la y y la z, pues vamos a agrupar las y con las y, las j con las j y las k con las k, y eso nos dará la coordenada x, y z respectivamente. Fijaros, 7i menos 7i, eso nos daría 7i más 7i, nos daría 14, que sería la primera coordenada. A continuación nos vamos a la j, 63j menos 35j nos daría 28j, que es la segunda coordenada, y ya la última coordenada sería menos 5k menos 9k, que nos daría menos 14. Fijaros que este vector, todas sus coordenadas son divisibles entre 14, por tanto vamos a reducirlo un poquito, vamos a simplificarlo y vamos a dividir todas esas coordenadas por 14. Y fijaros cómo tendríamos este vector de aquí. Acordaros que los vectores podemos multiplicarlos o podemos dividirlos por un número y el vector que obtendremos es equivalente, tiene la misma dirección, simplemente será más largo si lo multiplicamos por un número o más pequeño si lo dividimos, pero sigue siendo el mismo vector y sigue siendo válido. Lo que no podemos hacer es multiplicar un punto por un número, porque el punto ya nos cambiaría y no sería el mismo punto. Acordaros, solo los vectores, ¿vale? Pues ya tenemos ese vector director calculado, el vector de la recta R. El vector de la recta S ya lo conocíamos, habíamos dicho que era lo que acompañaba la lambda, 2, 1 menos 2. Y ahora que tenemos los dos vectores directores, pues vamos a calcular el ángulo entre ambos vectores. Acordaros que para calcular el ángulo entre dos vectores utilizábamos el producto escalar, la fórmula del producto escalar. Fijaros, el producto escalar entre dos vectores equivale al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Si lo que quiero calcular es el ángulo entre ambos vectores, pues despejamos de la expresión el coseno del ángulo. Fijaros, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, esto, yo despejaría el coseno, esto pasa dividiendo, y obtendría esta expresión de aquí. Como lo que queremos calcular es el ángulo, no el coseno, pues despejamos alfa y nos daría igual a ¿qué? Al arco coseno de ¿qué? Del producto escalar entre los vectores dividido el módulo del primero y dividido el módulo del segundo. Pues vamos a aplicar esta misma fórmula para los vectores directores de nuestras rectas y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. El producto escalar de los vectores directores de las rectas dividido el módulo de cada uno. Para calcular el ángulo, pues vamos a ir calculando cada uno de estos cálculos y vamos a calcular primeramente
el producto escalar de los dos vectores. Tenemos aquí el vector R, el vector de la recta S, y para hacer el producto escalar lo que hacemos es multiplicar pues, la primera coordenada por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Fijaros, 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, menos 1 por menos 2, también 2. Al final nos queda 2 más 2 más 2 es igual a 6. Acordaos que producto escalar se llama producto escalar porque tenemos un escalar, vamos a tener un número. Con el producto vectorial, que es este de aquí, fijaros que es producto vectorial porque obteníamos un vector, ¿vale? Acordaos la diferencia. Pues ya tenemos el producto escalar de ambos vectores, vamos a calcular el módulo del primer vector de V sub R. Fijaros, para calcular el módulo simplemente cogemos cada una de las coordenadas de ese vector, lo elevamos al cuadrado y luego hacemos raíz. Cuidado con la coordenada que tiene signo negativo porque es todo al cuadrado. Al final vamos a tener siempre números positivos que vamos a ir sumando y haremos la raíz de esa suma. En este caso nos ha dado 1 más 4 más 1, eso nos da 6, pues nos daría raíz de 6. Para calcular el módulo del vector director de la recta S hacemos lo mismo, cogemos cada una de sus coordenadas, las elevamos al cuadrado y luego hacemos raíz. Al final obtenemos 4 más 1 más 4, eso nos da 9, raíz de 9 nos daría 3. Ahora que tenemos cada uno de los datos que necesitamos calculados, pues simplemente sustituimos en la fórmula. Y fijaros que nos daría arco coseno de ¿qué? Paréntesis 6, que es el producto escalar, dividido el módulo del primero, que nos había dado raíz de 6, y también dividido entre el módulo del segundo, que nos había dado 3. Al meter esos datos a la calculadora, al final nos sale 35,26 grados. Acordaos que la calculadora tiene que estar en grados. Entonces, antes de hacer el cálculo, comprobar que la tenéis en grados y luego ya metéis los datos y calculáis eso y nos tiene que dar 35,26 grados. Ya tendríamos el apartado B y nos iríamos al siguiente apartado. Antes de realizar el apartado C, lo que vamos a hacer es calcular un punto de la recta R. Ya teníamos el vector director que lo habíamos calculado a partir del producto vectorial de los vectores normales de los planos que cortan esa recta, pero no habíamos calculado ningún punto. Vamos a calcular un punto de la recta R porque necesitamos la ecuación de la recta R en paramétrica. Entonces, fijaros que la ecuación de la recta R es un sistema que tiene dos ecuaciones con tres incógnitas. Por tanto, si queremos calcular un valor concreto de la x, la y y la z para obtener ese punto, necesitamos dar un valor, el que nosotros queramos, a una de las incógnitas y calcular luego el resto en función de ese valor concreto que hemos dado. Yo el valor que voy a dar va a ser x igual a 0, ¿vale? Y entonces vamos a obtener un nuevo sistema, fijaros, en el que ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Ya podemos calcular ese valor concreto de la y de la z para ese valor x igual a 0. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues en este caso voy a resolverlo por el método de sustitución. Podéis resolverlo como queráis, simplemente resolver el sistema. Entonces voy a despejar primeramente de la ecuación primera la y fijaros que me quedaría este 7z pasado al otro lado restando, me quedaría igual a 16 menos 7z. Sustituimos la ecuación de abajo, fijaros aquí en la y, tenemos un signo delante negativo, por tanto ponemos paréntesis y nos quedaría esta ecuación de aquí. Quitamos paréntesis y aplicamos el negativo y nos quedaría menos 16 y menos por menos más 7z más 7z igual a 12. Y fijaros, aquí agrupamos las zetas, 7z más 7z nos quedaría 14z y el menos 16 pasa al otro lado como más 16 y nos quedaría 28. Entonces nos quedaría 14z igual a 28. Despejo la z, todo lo que está multiplicando pues pasa dividiendo y nos quedaría pues z igual aquí a 28 partido 14 que es 2. Ya tengo el valor de la z para este punto cuya coordenada x es igual a 0. Nos falta calcular la y. Fijaros que tenemos aquí la y ya despejada, pues simplemente tenemos que sustituir ese valor de la z que acabo de calcular. De manera que nos da pues 16 menos 7 por 2, 14, 16 menos 14 nos quedaría 2. Por tanto, un punto de la recta R, cuya coordenada x es igual a 0, pues es el 0, 2, 2.
ya podemos escribir la ecuación de la recta R en paramétrica. Fijaros, x y z, coloco aquí el punto 0, 2, 2 y aquí multiplicando por la lambda, pues el vector director que era el 1, 2, menos 1. Ahora sí que tenemos ya la ecuación de la recta R en paramétrica, pues ahora ya nos pasamos al apartado C. En el apartado C nos pedía la proyección ortogonal del punto P en la recta R. Vamos a ver qué es eso de la proyección ortogonal y nos dice, la proyección ortogonal del punto P sobre una recta es el punto de intersección entre la recta y la línea que sale desde el punto en perpendicular a dicha recta. A ese punto de intersección es lo que vamos a llamar M. Vamos a ver mejor esto con un dibujo. Fijaros, tenemos el punto P y tenemos nuestra recta R. Pues la proyección ortogonal es la intersección entre la recta y una línea que sale desde el punto hacia la recta, pero en perpendicular, ¿vale? Sería esa intersección de aquí, dándonos ese punto M, que es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo podemos calcular ese punto M? Pues lo vamos a calcular como la intersección entre la recta R y un plano que es perpendicular a la recta R y que contiene el punto P. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular ese plano pi, que es perpendicular a la recta y que pasa por el punto P. Y una vez tengamos ese plano, lo que vamos a hacer es calcular el punto de intersección entre el plano y la recta. Y para ello resolveremos el sistema formado por la ecuación de la recta en paramétrica y la ecuación del plano en general. ¿Por qué la recta en paramétrica? Porque así va a ser mucho más fácil resolver ese sistema. Y la solución nos dará ese punto M, que es la intersección entre la recta y el plano. Pues vamos a calcular, en primer lugar, ese plano pi que contiene el punto P y es perpendicular a la recta. Fijaros que si es perpendicular a la recta R, el vector normal del plano, justo el vector normal del plano, coincidirá con el vector director de la recta, que tenemos aquí nuestra recta R, y será 1, 2 y menos 1. Por tanto, la ecuación general de nuestro plano, sabemos que siempre la ecuación general de un plano es ax más bi más cz más d, donde a, b y c, eso es el vector normal del plano. Por tanto, fijaros que en este caso ese vector normal es 1, 2, menos 1. Sustituyendo la ecuación general del plano, obtendremos esta ecuación de aquí, fijaros, donde casi tenemos la ecuación, pero nos falta calcular esa d. ¿Cómo calculamos la d? Fijaros que tenemos un punto que está dentro de ese plano, que está contenido en ese plano, por tanto, cumple la ecuación del plano. Podemos utilizar el punto P para calcular la d. Vamos a sustituir el punto P, aquí la coordenada X, la Y y la Z, para poder calcular esa d que nos falta en la ecuación del plano. Por tanto, sustituimos y fijaros que obtendríamos, sustituimos el 0 aquí, sustituimos el 5 aquí y sustituimos el 2 en la z. Y fijaros que obtendríamos esa ecuación de aquí, donde tenemos 0 más 2 por 5, 10 menos 2, nos quedaría 8 más d igual a 0. El 8 lo pasamos al otro lado y al final nos queda d igual a menos 8. Sustituyendo este valor de d en la ecuación del plano que teníamos aquí, obtenemos esa ecuación del plano que estábamos buscando. Y ahora que tenemos la ecuación del plano, pues vamos a calcular la intersección entre el plano y la recta. Y para ello tenemos que resolver este sistema de aquí, donde tenemos aquí la ecuación del plano y aquí la ecuación de la recta en paramétrica. Vamos a resolverlo con la ecuación de la recta en paramétrica porque de esta manera vamos a obtener una única ecuación con una única incógnita y va a ser muy fácil de resolver. Si tuviéramos la ecuación de la recta en general, tendríamos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. El resultado sería el mismo, pero sería más largo, ¿vale? Sería un proceso más largo de resolver. Por tanto, os aconsejo que siempre que tengáis que calcular un punto de intersección entre un plano y una recta, pues que pongáis la ecuación de la recta en paramétrica. Y fijaros que lo que vamos a hacer es, tenemos el valor de la x, que es igual a lambda, el valor de la y es igual a 2 más 2 lambda, y el valor de la z es igual
a 2 menos lambda, pues vamos a sustituir este valor de la x, este lambda, aquí en la x, la ecuación del plano. Esta y que es igual a 2 más 2 lambda, vamos a sustituirlo aquí. Y este valor de z que es 2 menos lambda aquí en la z. De manera que, fijaros, obtenemos una única ecuación en función de una única incógnita y esa incógnita es lambda. Vamos a simplificar, multiplicamos este 2 por este 2, este 2 por este 2 lambda. Este signo negativo me cambia este signo de aquí y también este de aquí y al final obtenemos esa ecuación de ahí. Agrupamos las lambdas, fijaros que tenemos lambda más 4 lambda más lambda me daría 6 lambda y luego 4 menos 2 menos 8 me quedaría menos 6 igual a 0. Despejamos este menos 6 me pasa al otro lado como más 6. El 6 que está multiplicando a la lambda pasa dividiendo y al final tenemos que lambda es igual a 6 partido 6 igual a 1. Para calcular ahora el punto M que estábamos buscando simplemente tenemos que sustituir esta lambda aquí en la X, en la Y y en la Z y así obtendremos el valor de la coordenada X, de la coordenada Y y de la coordenada Z de ese punto M que estábamos buscando. Fijaros, simplemente sustituimos el valor de la lambda en la ecuación de la recta y obtenemos, pues fijaros aquí el 1, aquí 2 más 2 por 1 y aquí 2 menos 1, obtendríamos la coordenada X igual a 1, la coordenada Y igual a 2 más 2 por 1 pues sería 4 y la coordenada Z sería 2 menos 1 pues nos daría 1 y ya tendríamos ese punto M que estábamos buscando. Vamos a hacer este mismo problema pero de otra manera porque ya sabéis que en geometría pues podemos hacer los problemas de diferentes maneras siempre que sigamos el procedimiento correcto pues estarán bien, pero hay diferentes caminos. Pues vamos a resolver este mismo problema de otra manera. Vamos a volver a calcular el apartado C, pero en este caso vamos a aplicar la siguiente propiedad. Fijaros que tenemos aquí el vector director de la recta R, tenemos aquí el punto P y aquí tenemos su proyección sobre la recta R, el punto M. Pues fijaros que el vector que va desde el punto P al punto M, ese vector de ahí justo es perpendicular al vector director de la recta. Lo que vamos a aplicar es la siguiente condición. El producto escalar del vector PM por el vector director de la recta, eso nos va a dar igual a 0, porque el ángulo que forman ambos vectores es de 90 grados. Eso nos va a permitir calcular ese punto M. Lo primero que vamos a obtener es ese punto M, pero en función del parámetro lambda. Fijaros que el punto M está dentro de la recta, es decir, pertenece a la recta y por tanto cumplirá la ecuación de la recta. Por tanto, podemos obtener un punto genérico M en el que tengamos como coordenada X la lambda, como coordenada Y 2 más 2 lambda y como coordenada Z 2 menos lambda. ¿Qué nos faltaría por calcular? Ese valor concreto de lambda para este punto M. Entonces, ¿qué vamos a calcular a continuación? El vector PM. Fijaros, el vector PM va desde el punto P hasta el punto M, por tanto, punto final menos punto inicial. Tenemos aquí M menos P. Y vamos a ir restando cada una de estas coordenadas. Lambda menos 0 me da lambda, 2 más 2 lambda menos 5 me da menos 3 más 2 lambda. Y por último, 2 menos lambda menos 2 me da menos lambda. Ya tenemos ese vector que va del punto P al M, pues ahora lo que vamos a hacer es ese producto escalar. Sabemos que el producto escalar entre ambos vectores que son perpendiculares me va a dar igual a 0. Por tanto, vamos a hacer ese producto escalar. Tenemos aquí el vector PM, tenemos aquí el vector director de la recta y vamos a hacer el producto escalar. Acordaos que es multiplicamos la primera coordenada por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera y obtendremos esto de aquí. Vamos a ver. Lambda por 1 sería lambda, menos 3 más 2 lambda por 2 sería menos 6 más 4 lambda y luego menos lambda por menos 1 nos daría lambda. Agrupamos las lambdas, fijaos, tenemos aquí 4 lambda, aquí también tenemos una lambda y otra lambda, nos daría 6 lambda
y luego menos 6. Eso es el producto escalar, lo igualamos a 0, fijaros que hemos aplicado esta condición, ambos vectores son perpendiculares, por tanto su producto escalar nos tiene que dar igual a 0, por tanto igualamos eso a 0 y ya obtenemos una ecuación a partir de la cual ya podemos obtener ese lambda. Fijaros, este menos 6 la pasa al otro lado, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda al final lambda es igual a 6 partido 6, que eso es igual a 1. Simplemente ahora ya teníamos el punto M, nos faltaba calcular esta lambda, pues sustituimos el valor de lambda, fijaros, lambda igual a 1, y obtendríamos pues la primera coordenada 1, la segunda coordenada sería 2 más 2 por 1, fijaros, que nos daría 4, y luego la última 2 menos 1, que nos daría pues 1. Y ya tendríamos ese punto M que nos había dado igual que antes, 1, 4 y 1. Por tanto, ya tenemos este ejercicio hecho y nos pasaríamos ya al problema número 5.